Buenos días. Lo primero, dar la bienvenida, en este caso, al director general del Inserso, al señor Luis Alberto Barriga, al cual, bueno, pues ya conocemos evidentemente desde el Centro CREER Inserso, porque es la persona responsable de todos los centros y de toda la organización del Inserso, al cual agradezco que haya podido estar el día de hoy, que es un día intenso, ¿no? Porque es el día del mayor también, 1 de octubre, y sé que tiene muchos actos a los cuales tiene que asistir. Así que muchísimas gracias a Luis Alberto por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien. Y luego a Juan. Juan, ya nos conocemos, estábamos diciendo que en esos momentos de dificultad y de crisis sanitaria es una satisfacción poder volver a organizar esta 11 escuela de formación, ya 11 años realizando la escuela, y creo que es de gran satisfacción también el contar con tantos participantes y con tantos profesionales y ponentes. Ya sabéis que en nuestro caso concreto la formación especializada del CREER es un plan que se lleva a cabo todos los años y que la escuela de formación siempre está ahí presente. Es con el Día Mundial los dos actos esenciales y primordiales que siempre tenemos en cuenta a la hora de organizar la formación especializada de un centro de referencia como es el nuestro, con lo cual orgullosos de poder transmitir y contar esta escuela. Sí que es verdad y es un poco duro, ¿no? No poder hacerlo presencial. El CREER, si tiene un valor añadido, es que esta escuela se podía hacer y se puede hacer, evitando este año por la crisis el tema de la presencia. Se decidió hacerlo online para mantener la seguridad de todos y creo que ha sido acertado hacerlo así, pero sí que es verdad que echamos en falta el poder abrazarnos, el poder compartir experiencias en directo, en la misma mesa, en el mismo foro, en los mismos espacios, compartir esas risas, esas alegrías, esos problemas muchas veces que tenemos los afectados y las familias y los profesionales. Con lo cual yo creo que es importantísimo para todos el poder celebrar un año más, pero espero que el año 2021 volvamos otra vez a retomarlo aquí en el centro, de forma presencial, que yo creo que es un valor muy importante. En este caso, por las circunstancias, el formato que ofrecemos hoy es un formato novedoso. No se ha hecho nunca la escuela desde este formato. No es fácil porque hay que sincronizar, hay que ver que todo el mundo tenga una buena conexión. Sabemos que el tema técnico, aunque se hagan las pruebas, muchas veces da problemas, pero esperemos que estos 2 días de formación de la escuela sean de gran calidad y sobre todo de gran contenido y de gran compartir conocimiento y compartir experiencias, aunque sean de forma virtual. Entonces, quiero agradecer, y nunca me cansaré, a todos los profesionales del CREER, de FEDER, que han estado organizando la escuela desde hace ya meses, a los ponentes, por supuesto, y a todos vosotros, los participantes, que casi en un centenar estáis ahí escuchándonos y recibiendo esta escuela como algo importante y de referencia que se hace anualmente para el mundo asociativo, que es importantísimo. Por tanto, el CREER sigue presente. Ya sabéis que hemos estado paralizados unos meses, pero ha vuelto a funcionar. La mayoría de los programas de referencia y de proyectos de investigación los estamos realizando de manera online, pero ya hay el programa Summer de atención ambulatoria que estamos activando y que le estamos haciendo ya presencial. De forma muy prudente, guardando todos los criterios y los planes de contingencia establecidos, pero yo creo que es necesario que el CREER vuelva otra vez a estar presente y los usuarios y las familias puedan contar con toda la experiencia y el conocimiento de los profesionales. En este aspecto, recordar que también es verdad que estamos conjuntamente, como siempre, trabajando con FEDER, ¿no? Importantísimo poder participar y poder seguir trabajando conjuntamente con la Federación Española de Enfermedades Raras, a la cual nos une más proyectos, como es el de determinantes del retraso diagnóstico, que colaboramos y participamos con el IER y que os invitamos al mundo asociativo para que pueda participar también en este proyecto, que es muy importante para que se conozca más cuáles son las razones reales de ese retraso diagnóstico en los afectados. Con lo cual siempre estamos ahí presentes. Los objetivos de la escuela son muy importantes, son esenciales. Este año muy enfocado a identificar buenas prácticas en este momento tan difíciles de crisis ante el COVID-19, buscar financiación en estos momentos también, nuevas alternativas. Creo que tiene mucho contenido y creo que tiene mucha importancia la escuela que
que hoy inauguramos. Y por cierto, pues también, evidentemente, en estos momentos complicados, también dar y pensar en todas esas personas y en ese mundo asociativo que está admirablemente consiguiendo y haciendo posible llegar al máximo número de personas afectadas y de familiares, ¿no? Nosotros desde el CREER y desde el Inserso siempre apostamos por ello y aquí estamos, ¿no? Es hora de creer de nuevo, es hora de volver otra vez a ponernos manos a la obra y la escuela de formación evidentemente era una de las razones principales de seguir aquí. Sin más, doy paso a Juan Carrión, al presidente de FEDER, que por cierto, Juan, te damos la enhorabuena porque hace poquísimo tiempo, pocas semanas, has vuelto a ser reelegido presidente de FEDER, ya por tercera vez, si no me equivoco, y por tanto eso significa que tu labor está siendo referencia también importante dentro del ámbito de enfermedades raras y del mundo de las asociaciones. Por tanto, enhorabuena y bienvenido a esta escuela compartida, que me alegro volver otra vez a verte y poder compartir de nuevo estos momentos iniciales. Así que te doy paso, Juan, y bienvenido también. Buenos días, muchas gracias Aitor por tus palabras y de manera especial también agradecer a Luis Alberto Barriga, director general del Inserso, el que acompañe hoy a FEDER y por supuesto por esta calurosa acogida en vuestra casa, de manera especial como compartíamos hace unos instantes, ¿no? Porque siempre estamos pendientes, ¿no?, de esta gran cita en el centro de referencia donde podemos compartir, donde podemos abrazarnos, donde podemos conocernos también algunas entidades por primera vez y esta vez pues lo vamos a hacer de una manera diferente, de forma virtual, pero de que también ha posibilitado también que esta escuela pues sea la más participativa de todas las desarrolladas. Estamos hablando de una 11ª edición con un éxito de participación, 92 personas inscritas que representan a 59 organizaciones de pacientes en 13 comunidades autónomas de España y de las cuales también quiero, ¿no?, expresar mi agradecimiento porque 18 de estas 59 entidades participantes lo hacen por primera vez, ¿no? Y aquí es bueno recordar a todos y contextualizar, ¿no?, el cómo surge esta idea de escuela, ¿no?, que nace con el objetivo de generar un foro que permita capacitar, empoderar y sobre todo profesionalizar a nuestro tejido asociativo. Por supuesto, quiero expresar un agradecimiento especial, si antes lo hacía, en las personas de Luis Alberto Barriga, director general del Inserso, y de Aitor Aparicio, director gerente del centro CREER, pues quiero también expresar mi agradecimiento al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que hace también posible el que esta escuela se pueda desarrollar y que también vamos a contar pues como ponente con la presencia de Jesús Celada, director general de Política de Discapacidad. Junto a Jesús Celada se unen 16 ponentes y expertos a los cuales quiero expresar mi agradecimiento, primero por compartir su conocimiento con todo el tejido asociativo y para lo cual es muy importante el configurar un programa de la calidad que el que hoy les presentamos e inauguramos y que durante 2 días vamos a tener la oportunidad todos juntos de enriquecernos. También quiero expresar un agradecimiento especial pues a Javier Botés, actor, director de cine, ilustrador, así también como a Gonzalo Bermejo, coas ejecutivo y presidente de la asociación Sin Gas 1 de España, que nos van a protagonizar también una participación en una mesa especial, ¿no?, y novedosa en esta edición de la escuela. Creemos muy importante el introducir también nuevos campos de debate y de formación y creo que es importante y es un acierto que el equipo profesional, y aquí expreso mi agradecimiento al equipo profesional del CREER y de manera especial también al equipo profesional de FEDER, que conjuntamente y con esa sinergia que nos une desde siempre, desde nuestros orígenes, pues esta sinergia FEDER-CREER ha consolidado el poder desarrollar 11 ediciones de esta escuela de formación
que lo que viene a poner en valor es la fortaleza de nuestro movimiento asociativo. Y aquí hay que recordar, ¿no?, que hoy FEDER representa a 378 organizaciones de pacientes y que se ha posicionado como una organización de referencia en el contexto y en el abordaje integral de las enfermedades raras, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Quería también subrayar la importancia del programa que hoy se presenta en esta 11ª escuela de formación, porque lo que venimos a trabajar son los grandes retos a los que nos estamos enfrentando a través de esta situación de pandemia que todos estamos viviendo. El movimiento asociativo es un claro ejemplo de que siempre ha estado en los momentos más difíciles, apoyando precisamente a personas y a familias que se enfrentan a realidades muy diferentes. Y aquí quiero poner en valor y agradecer ese trabajo extraordinario que realizan todas y cada una de las asociaciones que conforman la Federación Española de Enfermedades Raras, y también aquellas asociaciones que están fuera de la Federación y que de igual forma realizan un trabajo exquisito, donde muchas veces la Administración no llega para poder responder a necesidades. Pensar que más del 70% de las familias han visto interrumpidas sus terapias. Muchos de las entidades que gestionan centros de atención integral se han visto, han sentido y han visto en primera persona todas esas incertidumbres de poder y de inseguridades que y los retos que nos enfrentaba y teníamos que afrontar ante esta nueva situación. Por lo tanto, es importante compartir y conocer buenas prácticas para poder afrontar estas situaciones y, sobre todo, pues que todo lo que hemos tenido que poder implementar para reinventarnos en un tiempo récord, porque el movimiento asociativo así lo ha hecho, para dar respuesta a estas necesidades, pues se puedan seguir consolidando y se puedan seguir intercambiando esas experiencias. Yo creo que eso es importante y creo que con las diferentes mesas en las que vamos a trabajar se va a poner de manifiesto. Quiero también subrayar la importancia de incluir en el programa todo lo relacionado con los aspectos educativos. Ha generado también esto una gran oleada de consultas en el departamento educativo y en el servicio de información y orientación de FEDER, en respuestas a necesidades que hay que facilitar, porque son muchas también los interrogantes que se plantean las familias para poder llevar con la seguridad que se merecen a sus niños a un proceso de escolarización normalizado. Tenemos que seguir trabajando, hay grandes proyectos, Aitor lo decía, tenemos grandes proyectos conjuntos, CREER y FEDER, y en este sentido pues tenemos que seguir abordando en ese proyecto que nos va a permitir explorar en el diagnóstico de las enfermedades raras, en su origen, en su impacto y en las consecuencias. Ya hay más de 500 personas que están participando en este proyecto, tenemos que seguir incentivándolo, pero en definitiva tenemos grandes retos y esos retos se pueden cumplir si estamos juntos y unidos. Así que os deseo en nombre de FEDER, pues a todos que aprovechemos estos 2 días, que aunque no tengamos la oportunidad de estrechar nuestros lazos y de poder abrazarnos presencialmente, pues que lo hagamos también de esta forma también telemática, y ojalá el próximo año 2021 tengamos todos la oportunidad de volver a encontrarnos en Burgos, porque es muy importante también el poder establecer esos nexos de unión y de una forma presencial. Y mi último agradecimiento precisamente a los colaboradores. Si antes subrayaba al Ministerio, pues también quiero tener presente a los colaboradores que siempre están al lado de FEDER para poder hacer estas acciones realidad, como son Grifols, Boehringer, Sobi, Pfizer, Takeda, MSD y Recordati. Y algunos de ellos, pues me consta también que hoy sois alumnos y me consta que compañeros de Grifols, de Takeda y Sanofi Genzyme hoy formáis también parte como alumnos de esta escuela. Pues a todos gracias por estar siempre apoyando a la Federación Española de Enfermedades Raras. Muchas gracias. Gracias, Juan. Pues sin más, damos paso para que inaugure esta 11 escuela de formación CREER FEDER a don Luis Alberto Barriga, director general del Insenso. Muy bien, muy buenos días. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta vuestra casa.
todos aquellos expertos, expertas, alumnos, alumnas de la 11ª escuela, ya. Me parece que lo apropiado es no solo dar la bienvenida, sino sentirme yo también acogido porque también soy nuevo en la estructura del Inserso, llevo muy poquitos meses, como bien sabéis. Y vivimos tiempos, y me ha tocado vivir tiempos extraños, lo comentaba Aitor, como esta vez no podemos vernos las caras de manera directa y darnos abrazos y estrecharnos la mano. Pero, bueno, efectivamente, en estos tiempos extraños toca, como decía también Juan, reinventarse. Y nos está tocando reinventarnos en muchas cuestiones. Yo estoy enormemente orgulloso de que no se paren muchas actividades de las habituales, sino que se reconfiguren para poder seguir desarrollándolas, porque tenemos que doblegar no solo curvas, sino que también tenemos que doblegar ese riesgo de que esta pandemia nos paralice en la ejecución de tantas cosas importantes como es esta escuela. Por mi parte no querría más que plantear un par de ideas o un par de claves que están en la agenda, en la hoja de ruta, en la planificación de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y por supuesto del Inserso. Una relacionada con los centros de referencia en sí. Los centros de referencia estatal del Inserso, entre ellos el CREER, son y deben ser cada vez más joya de la corona en cuanto a lo que significa el avance, la innovación, la investigación en distintos aspectos, en este caso en lo relacionado con las enfermedades raras y todo su componente además social, que no es poco. Esos centros de referencia entendemos que tienen que recibir nuevo impulso también. En ese sentido, estamos ya iniciando los contactos con Ministerio de Ciencia e Innovación, sobre todo con los distintos OPIs, como es el IER perteneciente al CSIC, para establecer todavía más lazos estrechos entre lo que es la investigación, la innovación puntera, nuestros centros, y en una segunda idea, esto se plasmará en un plan estratégico de centros que se está elaborando. E insisto en que, bueno, pues centros como el CREER tienen que ser y son ejemplo de confluencia en cuanto a lo que son institutos de investigación y que la referencia que tienen que constituir estos centros de referencia lo sea no tanto porque venga solo en un boletín oficial del Estado, sino porque auténticamente sean el punto al que mirar cuando queremos tratar determinadas cuestiones. Establecido esto, hay otra clave que nos parece importantísima y que confluye también en el devenir histórico del Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras, que es la participación de todos los agentes principalmente afectados por las distintas cuestiones que se tratan en los centros de referencia. La participación constante, activa y esas sinergias que deben establecerse entre los sectores público, privado, sin ánimo de lucro. Eso es importantísimo. No podemos establecer solo desde planteamientos gubernamentales de despacho algunas estrategias importantísimas sin que haya una participación auténticamente, una participación real por parte de los colectivos, en este caso a través de la FEDER y de todas las asociaciones que integra. El número de participantes, que veo que ya asciende a 65 en esta sesión, aunque no se haya iniciado todavía el curso, a mí me da mucha esperanza en cuanto a que vamos a ser capaces, efectivamente, todas y todos, de reinventarnos, de adaptarnos a esta realidad, para que ninguna de las cuestiones importantes que auténticamente tenemos todos en la agenda se paralicen. Eso hay que evitarlo a toda costa. Ojeando el programa, también tengo que confesaros que tengo cierta envidia
de quienes podáis asistir y acudir, porque a mí me falta todavía muchísimo que aprender, mucho además en el campo de las enfermedades raras, y me hubiera encantado poder enchufarme, lo voy a intentar en algún momento, poder enchufarme, colarme en el aula, colarme en la clase como alumno, porque veo que se van a tratar asuntos que son de enorme interés y en los que estoy convencido de que no se trata además solo de establecer desde el conocimiento, trasladar a un alumnado, sino que fundamentalmente será un ámbito de debate del que estoy seguro que saldrán un enriquecimiento de planteamientos que podemos aprovechar. En todo caso, estaré muy atento al devenir de esta de esta formación, de esta escuela de formación, porque ya digo que es, incluso personalmente me interesa mucho, ya digo, hasta por ese déficit personal y necesidad de aprender constante que tengo desde que estoy desde el mes de febrero en la Dirección General del Inserso. Y por mi parte no quiero robar en absoluto mucho más tiempo. Sabed que me tenéis a vuestra entera disposición, que vamos a estar muy en contacto. Tengo pendiente la visita presencial para que os hagáis una idea de cómo ha sido todo esto. Todavía no he podido visitar ni siquiera físicamente las instalaciones del centro de Burgos. Aitor lo sabe y bueno, lo tenemos que agendar lo antes posible. Desear eso, que sea de total aprovechamiento toda la escuela de formación. Todos además deseamos también que esta es la 11ª y se va a desarrollar con un planteamiento tecnológico que afortunadamente sí se puede desarrollar y nos permite eso, también reinventarnos para poder hacerlo importante, aunque es verdad que esperamos que la 12ª se pueda celebrar y nos podamos ver más cercanos, si es posible y sin mascarillas. Ojalá se produzca esa situación, esperemos que sí, para la 12ª escuela. En todo caso, aprovechad la 11ª, yo lo voy a intentar, y si no, pediré los apuntes, como los malos alumnos que en la universidad se quedaban en el bar. Pues bueno, me tocará posiblemente pedir los apuntes, pero ya digo que tengo altísimo interés sobre lo que vais a desarrollar, y a quienes no hubieran participado en anteriores escuelas, por supuesto también dar la bienvenida a todas y todos ellos. Pues un abrazo y que aprovechéis mucho. Y cuidaros. Muchísimas gracias, Aitor, Luis, Juan, por vuestra calurosa bienvenida. Hemos recibido muchos mensajes de los participantes agradeciendo vuestra participación y el inicio de esta escuela. Y nada, sin más, entonces vamos a pasar a la siguiente. Nosotros despedimos ya esta bienvenida. Muchísimas gracias de parte de todo el movimiento asociativo. Gracias. Muy bien. Vale, pues sin más vamos a pasar a nuestra entrevista entre Gonzalo Bermejo y Javier Botet. Nuestro objetivo es empoderar a los pacientes y a las familias y transmitirles mediante esta entrevista entre los dos que es posible sortear muchas de las barreras que las circunstancias nos imponen, desde la oportunidad que nos da seguir para adelante, aceptar las cosas tal y como nos han venido, sabiendo que nosotros no somos dueños de nuestras circunstancias, pero que sí lo somos de cómo elegimos afrontarlas. Sin más, yo les voy a dar paso porque me gustaría que fueran ellos mismos los que se presentaran. Gonzalo y Javier, bienvenidos a la escuela. Buenos días, Isabel, ¿qué tal? ¿Me veis? Te oímos, Gonzalo, no te vemos, y a Javier le vemos y no le oímos. Ya me he puesto la cámara, ¿veis? ¿Me veis ahora? Sí, ahora sí. Fenomenal. ¿Y Javier está por ahí también? Javier está aquí, pero no te oímos, Javier. Ahora sí, ahora vale. Perfecto. Vale, pues... ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Muy buenas, Gonzalo, muy buenas a todo el mundo. Bueno, pues os doy paso sin más y yo me desconecto. Venga, hasta ahora. Muy bien, gracias. Pues nada, si queréis, bueno, empiezo yo un segundito. Lo primero, agradecer al CREER y a Feder, y en especial a Isabel, el darme la oportunidad de compartir con vosotros estos
estos minutos. Mi nombre es Gonzalo Bermejo, soy padre de dos niñas. La mayor de ellas, Carlota, que tiene ya 14 años, pues tiene una enfermedad rara que se llama SYNGAP1. Y bueno, pues como os podéis imaginar, en estos años pues he pasado, digamos, por un montón de fases y de etapas, ¿no? Desde los 9 meses cuando nos empezaron a decir que algo no iba bien, hasta que nos dieron el diagnóstico con 11 años que tenía ya la niña. Bueno, pues incluso más recientemente pues haber creado la asociación SYNGAP1 España, etcétera, ¿no? Y por casualidades de la vida hace unos años tuve la oportunidad de certificarme como coach y bueno, pues desde entonces intento ayudar a padres y familiares pues de niños con discapacidad, pues un poco a llevar este proceso, ¿no? Pues aportando mi experiencia como padre y como coach, ¿no? Y bueno, tampoco quiero robar mucho más tiempo, así que Javier, si quieres te cedo la palabra para que te puedas presentar tú. Buenas, pues a todos presentarme. Yo soy Javier Botet, tengo el síndrome de Marfan y bueno, me ha llamado porque piensan que a lo mejor mi experiencia como enfermo de una enfermedad rara pues puede ayudar. Entonces, bueno, yo me dedico a las artes, soy actor, o sea, cineasta en general, hago muchas más cosas, pero mi vida pública tiene más ruido por lo que he hecho como actor. Entonces, bueno, me dedico a lo que me gusta, soy bastante feliz y bueno, he vivido tengo 43 años y desde los 5 años mi familia sabe, se dio el diagnóstico del síndrome de Marfan y bueno, pues aquí estoy para todo lo que queráis, daros mi versión, cómo lo he vivido yo. Muy bien, pues nada, como decía Isabel, bueno, la idea de la charla de hoy era pues de mostraros un poco la realidad del mundo de la discapacidad y de las enfermedades raras desde el punto de vista de Javier y el mío, ¿no? Pues he intentado transmitir un mensaje pragmático y realista de lo que es, pero a la vez también positivo y empoderador, ¿no? Porque yo creo que es muy importante lo que comentaba Isabel, que muchas veces no podemos elegir las circunstancias que nos ocurren en la vida, pero sin embargo sí es cierto que está en nuestra mano cómo afrontarlas, ¿no? Ese grado de responsabilidad que tenemos a la hora de cómo afrontar esas circunstancias. Entonces, no sé, Javier, si quieres, si te parece, o cuéntanos un poco cómo te enteraste del diagnóstico y cómo lo afrontaste en tu caso. Bueno, pues la verdad es que en mi familia lo sabía todo el mundo y la enfermedad del síndrome de Marfan hasta hace unos años aquí en España es una enfermedad que no tenía ninguna unidad hospitalaria que se dedicara especializada a esta enfermedad. Entonces estábamos en una ambigüedad. Mis padres tampoco habían investigado mucho. Desde pequeño le dijeron los doctores, pues su hijo seguramente no llega a los 18 años. Lo poco que se sabía. De hecho, con 25 años o por ahí, pese a que yo había vivido toda mi vida sabiendo que tenía algo, que tampoco me importaba mucho el nombre. Yo era consciente de que estaba más malito que los demás porque a mí cada cierto tiempo pues me tenían que intervenir. Yo iba a los médicos de manera cotidiana con mi madre. Entonces, sin darle mucha importancia a ese nombre, a Marfan, yo sabía que estaba más frágil y que tenía problemas. Entonces, de vez en cuando sorteaba esas operaciones en verano para no perder colegio y luego por lo demás intentaba llevar una vida lo más normal posible, que creo que la he llevado. Entonces, pero con 20 y tantos años tuve una especie de descubrir realmente, enfrentarme a ello, que es algo que nadie se sentó a explicarme, a decir tenemos que ir así, tenemos que ir así, porque faltaba la información. Gracias a Dios, alguien me enfrentó con ella, con la enfermedad de una manera abrupta, mal, me dio a entender que
que yo me iba a morir en breve. Y yo decía, ¿cómo? Y yo tenía 22 años o 21. Y yo era como, ¿de qué me estás hablando? Entonces me acerqué a unos libros, leí sobre el síndrome de Marfan, era bastante desesperante, no daba mucha esperanza, pero es que era un libro con la información que se ha tenido en los últimos 40 años para atrás. O sea, entonces eso me creó una situación de pánico, viví una época de angustia un par de años con una hipocondría y un miedo y ataques de ansiedad. Entonces me di cuenta de que estaba en un problema en el que me había metido la cabeza esos miedos y que tenía que salir. Entonces busqué un psicólogo, busqué informarme, hablé con doctores, descubrí por internet, bendita sea internet para muchas cosas, que existía una pequeña organización en Alicante que se llamaba SIMA, que era del síndrome de Marfan, y contacté con ellos, ellos me informaron, me hablaron de que se estaba abriendo una unidad en el 12 de octubre en Madrid. Entonces empecé después de un tiempecito, intentando ignorar esa mala información, lo que vi que no podía huir de ello, lo que hice fue informarme bien, en vez de huir, afrontarlo. Y entonces me empezaron a hablar y a dar otros mensajes más realistas, con más datos, que eran muchos mejores que los que había yo recibido, por otro lado. Entonces, eso me dio a entender que todo era de otra manera. Entonces, descubrí lo bueno que es estar correctamente informado, encontrar, obviamente, el apoyo que encontré en esta organización, descubrir que el 12 de octubre tenía esta unidad en la que empezaron a analizarme correctamente, me dieron un diagnóstico correcto, especializado, y todo eso cambió muchísimo. Conocí a otros enfermos con los que hablé y los que me dieron su visión, cómo lo habían vivido, y me di cuenta de que estaba muy bien, que mi situación no estaba como en mi cabeza, que mi cabeza era cualquier día, en cualquier momento, se acaba todo y con mucho sufrimiento, porque luego al final nosotros somos máquinas de encontrar amenazas y si no nos rellenan los espacios correctamente con la información correcta, nosotros nos ponemos en una tensión excesiva, entonces nuestra vida se convierte en un infierno. Entonces lo mejor yo aprendí en mi experiencia que es, pese a que nos dé miedo, hay que enfrentarse, hay que conocerla, tampoco volverte un especialista, pero conocer las cosas que sí tienes que hacer, aceptarlas y bueno, pues yo yendo todos los años a controles médicos, pues pudieron prever un mal que se tuvo que intervenir y bueno, que me está tenerla controlada con un poquito de atención, pues me permite estar muchísimo más tranquilo, me ha permitido vivir ya de base muchos años más, porque sin este conocimiento, sin esa afrontación, sin esos diagnósticos, a los 27 años seguramente hubiera tenido una situación muy grave, vamos, mortal, que es mi síndrome, la aorta, es el elemento más peligroso porque se dilata por un fallo en los tejidos conjuntivos que tenemos y puede ser fatal. Hay una hemorragia interna y te vas al garete. Pero, bueno, gracias a Dios... Sí, bueno, perdón, te decía el tema de la responsabilidad que comentábamos antes, lo importante que es darte cuenta de lo que puedes hacer, que en tu caso, ¿no? Como comentas, pues informarte, claro. saber conocer más de la enfermedad, no dejarte llevar por lo que te dicen, o sea, no quedarte, digamos, en ese rol un poco de víctima de jolín, lo que me pasa, no puedo hacer nada, sino, bueno, coger un poco el toro por los cuernos y tomar acción, ¿no?
Sí, informarte y ser un poquito responsable. Yo me daba pereza pensar que aprender y enfrentarme a ello me diera trabajo, pero no, me daba armas para controlar el caballo. Das unas clases y entonces empiezas a trotar, en vez de ir encima de un caballo desbocado, pues suavizas el ritmo y entonces eso te permite disfrutando del paisaje. Sí, sí, eso es que me gusta mucho ese símil, está muy bien, sí, porque es verdad que luego que nos encontramos con personas que por circunstancias pues no, digamos, no se lanzan, no se atreven a, como dices tú, a controlar el caballo y simplemente se dejan llevar, ¿no? Por donde les lleve y cómo les lleve, ¿no? Y es eso, que es que, a ver, en nuestra mano está lo que decíamos al principio, el elegir cómo afrontamos esas circunstancias. Y decías, Javier, también, porque había un tema que también quería comentar, que creo que es muy importante, es el proceso del duelo. Porque yo creo que todos los que vivimos la discapacidad o el mundo de las enfermedades raras de cerca, antes o después, y de una manera u otra, pasamos por procesos de duelo. Y comentabas tú que en tu caso fue más quizá, que decías, ¿no? A los 20 o 20 y tantos años que te dieron a lo mejor un poco ese miedo, ¿no? Ese shock que te hizo reaccionar. ¿Cómo crees tú que has pasado ese proceso de duelo? ¿Cómo crees que lo has vivido? Javier, ¿estás ahí? Otra vez. Vale, te veo. Ya te he vuelto a recuperar. Vale. Me habían silenciado. Vale. Pues que yo creo que, o sea, yo recibí este shock por un amigo. Fue de una forma mala porque estábamos teniendo una discusión. Él sabía el Marfan y yo, o sea, lo que era el Marfan, porque había hablado con alguien y se había enterado pues, con la información esta vieja. Entonces su percepción de todo eso era muy errónea, pero bueno, fue como en un calentón, una discusión, y él me dio a entender que claro, que yo no me tenía que preocupar por el futuro y tal, y cuando dije, hostia, pues que sabe que yo he ignorado siempre, he dejado de lado y parece que lo tiene muy claro, entonces me entró mal, se me fue a la angustia, al pánico, al miedo, todo lo que me sucedía, cualquier calambre o lo que sea, era como, ay, que me está dando algo, me ponía blanco, la ansiedad me hacía, se me alteraba el pulso, todas estas cosas, entonces entraba en pánico y me creía que me estaba dando algo, entonces iba todos los meses una vez o dos a urgencias muriéndome y me hacían una analítica y estaba mejor que el mes anterior. Me dice, si está todo bien, Javier, a lo mejor hay otra cosa que es la que tienes que solucionar. Y bueno, me di cuenta de que efectivamente había perdido el control, era mi cabeza la que, no mi cuerpo estaba bien. Entonces, eso, el ver que no tenía el control, me introdujo en una depresión. Entonces yo estaba deprimido, pensaba todas las cosas que yo quería hacer en mi vida y que no iba a poderlo hacer, que me había vuelto una persona, un ser inútil, que estaba temeroso, esperando no moverse mucho para no romperse, ¿entiendes? Entonces, yo que he sido siempre muy de lanzarme a todo, empecé a encerrarme, a quedarme quieto en casa, no querer salir, estar con mi madre, que todo estuviera, me quedaba solo y me entraba el pánico porque era como, me pongo ahora malo y nadie me puede atender. Entonces todo eso se hizo una bola que va a pasar, ¿no? Claro. Entonces hasta que no me di cuenta de que hasta que no me vi muy acorralado, que no había salida, que estaba empezando a plantearme cosas raras, digo, esto no tiene así, vivir no tiene sentido. Y fue como, aquí he entrado por la cabeza. El cuerpo no, ha sido la cabeza la que me ha puesto en esta situación. Así que vamos a hacer algo con la cabeza. Entonces pedí a mi madre que
preguntar a no sé quién del hospital, que teníamos una amistad, quién era el mejor psicólogo de Granada, porque yo vivía en Granada, y había ido a otros psicólogos anteriormente, pero el psicólogo es algo muy especial, tiene que encajarte, no te vale cualquiera. Entonces, todos no me habían servido. Entonces, creo que también tiene que ver cuando uno decide, tengo que poner esto en marcha. Que sale de uno, tengo que cambiar. Sí, dar ese paso de frente, ¿no? Y entonces con este psicólogo fue nada más llegar, lo primero que ella decía me encajaba, y por otro lado activé lo de SIMA, me fui a Alicante a conocer a la organización, conocí a varios afectados que venían ya con la intención de darme ese primer conocimiento, porque sabían que yo estaba en una situación. Entonces, claro, recibí por varios sitios cosas que yo activé. Entonces se juntó todo y después de 2 años y pico de caída lenta, angustiosa, en un solo mes mejoró todo. Todo en un mes sentí de golpe otra vez fuerzas y energías y de estar trabajando y tirando, sobreviviendo en Granada, a decir, estoy bien, voy a aprovechar para hacer lo que yo quería y me mudé a Madrid a final de ese mes y llevo 18 años viviendo en Madrid, viviendo muy bien, siguiendo todos mis sueños, que he tenido la suerte de conseguir materializarlos en general y vivir cosas fantásticas, y cuando sentía que mi vida se acababa, se puso todo en marcha, funcionó, ese clic. Sí, cambiaste el chip, ¿no? Sí. Sí. Y yo creo que todos en algún momento tenemos ese punto de inflexión, yo creo. En mi caso yo recuerdo fue cuando en una revisión que hicimos en la clínica de Navarra, que llevamos a Carlota, pues tendría yo creo que 3 añitos o algo así. Es verdad que hasta entonces siempre nos decían que la cosa iba a mejorar, que no había tanto problema, ¿no? En principio yo creo que te van diciendo las cosas como con cuentagotas, ¿no? Con mucho cuidado, con mucho algodón. Y recuerdo perfectamente aquella visita que fuimos a un neurólogo recomendado, y con solo, yo creo que vio a la niña 5 minutos, no lo vio más. Y nos dijo una frase que siempre se me ha quedado grabada, y dijo, la niña con 3 años, y nos dijo, mira, olvidaros de que vuestra hija el día de mañana va a comprar el pan porque no va a ser capaz. Entonces fue como una bofetada de realidad brutal, que la verdad me costó mucho asumir y asimilar. Y durante mucho tiempo estuve como cabreado con ese médico por la la barbaridad que nos dijo y la manera de decirlo, ¿no? Tan frontal. Pero luego con el tiempo he aprendido que en el fondo nos hizo, o al menos a mí personalmente, me hizo un gran favor, porque fue la persona que me despertó, ¿no? O sea, fue como comentabas tú antes, ¿no? Ese cambio de chip que hace que empieces a vivir la realidad que de verdad te ha tocado, no la que intentan con la mejor de las intenciones como ocultarte un poco, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empezó, en mi caso, ese proceso de duelo, ¿no? Un poco de asimilar, al principio pues el no creértelo, o estar enfadado, ¿no? El bajón ese que comentas, para luego poder ir poco a poco pues trabajando esa aceptación, ¿no? Y unido a eso, también he aprendido, gracias también a todo el tema del coaching, lo importante que es saber gestionar las emociones, que yo creo que también lo estás comentando tú, ¿no? El darte cuenta, o sea, el poder identificar cómo te sientes, la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, o sea, en función de cómo te encuentras, yo creo también ayuda un poco a identificarte, a situarte, ¿no? Un poco quizá en ese proceso de duelo que yo creo que en mayor o menor medida todos vivimos, y que es súper importante, ¿no? Porque decías tú antes que pues, te notabas tú como de bajón, tal, tristeza, pues, como incluso un poco incluso de depresión, que tú mismo te diste cuenta para poder salir de ahí, ¿no? Sí, aceptar y afrontar. Una vez que lo haces con algo tan grande, te sirve para todo en la vida. O sea,
empiezas a descubrir lo importante que es y el tiempo que ahorras en centrar las energías en el camino correcto, en no gastarlas por ahí. Entonces, es duro, pero es muy práctico. Entonces, bueno. Pero a ti también te ha pasado que a lo mejor te has dado cuenta, no te voy a decir tarde porque nunca es tarde, ¿no? Pero un poco a posteriori, que decir que a lo mejor durante un determinado tiempo, porque a mí se me pasaba, ¿no? Que yo me he dado cuenta de determinadas cosas ya una vez pasadas, y dices, jolín, si hubiese sabido esto, o si me hubiese dado cuenta de cómo estaba yo mismo hace 15 años, la de cosas que habría podido hacer, o el tiempo que no habría perdido ¿no? Como dices tú, malgastando un poco las energías, ¿no? Porque a lo mejor ese proceso que decías tú de estar con esa tristeza, ese meterte en una burbuja que no pase nada y tal, quizá en ese momento no eras consciente, ¿no? Hasta un poco más tarde. Esos 2 años y pico, 3 años fueron tan castradores, o sea, que yo esperaba el autobús al terminar la carrera, empecé a trabajar allí en Granada y esperaba el autobús para ir al trabajo y tenía ganas como de coger de golpe, irme al aeropuerto, coger un avión e irme a Ámsterdam, a algún sitio, conocer un poquito por ahí, viajar, pero sabía que no podía casi alejarme mucho de la zona de mi casa, que era la zona segura, la zona de confort, porque tenía tantos miedos y tantas cosas. Entonces, ahora que ya, bueno, trabajo viajando para arriba y para abajo y me encuentro cogiendo una conexión en Canadá para ir a Montreal, Toronto, ¿no? Cosas así, voy yo con mi maletita y tal, y recuerdo cómo era incapaz por el miedo y por todo eso de no moverme de Granada, de no moverme casi de mi barrio. Y es como, joder, si me viera ese chico de ese momento, me viera ahí, y, o sea, lo tranquilo que me siento porque sé que puedo hacer esas cosas, el tiempo que perdí ahí en ese año y medio. Pero sí, en general, te diré que yo desde pequeño, quitando esos 3 años, he vivido siempre mucho lanzándome a lo que me gustaba, haciendo las cosas ya. He tenido quizá porque aunque no sabía, no me habían dicho síndrome de Marfan. Los doctores me han dicho que seguramente a los 18 no llegues, porque ellos tenían un libreto desactualizado, sin la tecnología de hoy en día y los medicina. Entonces, como no sabía eso directamente, pero en mi familia, mis padres jamás se habían preocupado, habían huido de conocer bien el síndrome de Marfan por el mismo miedo y por tal, no habían, y nunca me lo habían hecho conocer. Entonces, pero aún así yo sentía que yo estaba enfermo, que todos daban por sentado que yo iba a vivir poco. Entonces, creo que sin que ninguno quisiéramos sacarlo fuerte, se entendía. Entonces, eso quizás me hizo no guardar nunca para el viaje de vuelta. Entonces me vaciaba en el de ida. Hay una película que se llama Gattaca, en la que me he visto muy identificado, y es pues eso, que lo daba todo o iba a tope con todo lo que hacía, porque tenía que hacerlo ya, tenía que hacerlo y no tenía miedo con las consecuencias. Entonces siempre he sido muy lanzado porque sentía que tenía que hacerlo ya o quizá nunca lo hiciera. Sí, Entonces, para aprovechar el tiempo, ¿no? entonces eso creo que dentro de que es muy tenebroso, es muy angustioso, pero yo lo tenía bien integrado. Creo que es una ventaja a muchos niveles que no tiene la gente normal. La gente normal piensa que va a vivir toda la vida, que va a vivir 100 años, incluso no tienen ni siquiera esa noción, entonces postergan muchas cosas. Las haré luego. Bueno, luego me centro en esto, ya lo haré el año que viene, ¿sabes? Y eso es
un fallo que tenemos todos. Llegas a viejo y no lo has hecho la mitad de las cosas. No, desde luego nos cambia mucho, yo creo, la escala de valores y de prioridades, ¿no? Y se valoran muchísimas cosas a lo mejor del día a día, que lo que dices tú, pues que la gente que a lo mejor no vive este mundo de las enfermedades raras tan de cerca no lo percibe como tal, es verdad. Sí, pero hasta eso que es como que dices, ¿cómo vas a querer eso? Pues con el tiempo lo he visto como una ventaja que me ha forjado un carácter disfrutón, decidido, saber qué es lo que me gusta y ir a por ello sin estar un tanto tiempo planteando si luego es que puede tal, es que a ver si es que luego si hago esto, pues, ¿sabes? Como quedarte con una novia que no te convence, ¿sabes? Porque te da miedo quedarte solo, el futuro, vas a estar, es como cositas muy chiquititas que he ido viendo alrededor que se hacen constantemente y que yo soy incapaz de hacer y postergar cosas y no hacer cosas porque a lo mejor... Eso está muy relacionado con un tema que trabajamos mucho en coaching y orientada pues a nuestro mundo, ¿no? De las enfermedades raras, que es la diferencia entre preocuparse y ocuparse, ¿no? O sea, que lo está explicando tú, que muchas veces perdemos un montón de tiempo y de energías en preocuparnos de cosas que todavía no han pasado, no sabemos si van a pasar o cómo van a pasar. Y luego a lo mejor cuando ocurren, decimos, bueno, pues no era para tanto, ¿no? Entonces, yo, en ese sentido, yo creo que a ti también te habrá pasado que aprendes un poco a ocuparte más del día a día y a dejarte de comerte la cabeza o pues eso, de preocuparte por aquello que en teoría va a ocurrir, pero que no sabes ni cuándo ni cómo, ¿no? Sí, es la diferencia entre si te va a tocar dentro de 3 años, porque eso es que lo peor es que no lo puedes controlar. Si tienes tus controles y haces las cosas correctas, pues tu cuerpo no está descuidado, pero te tiene que pasar o lo que sea, pues o de 50 años, pues te vas a pasar 50 años en casa preocupado, yendo a cámara lenta a no tal, o 50 años de ir a casa de tus amigos, de ir a apuntarte a un curso, de aprender esto, no sé, de permitirte ser libre. 50 años de una manera o de otra, pues es mucho, pero todo depende de esa decisión de ser de una manera o de otra que tomas al principio de esos 50 años. Ya. Oye, ¿y cómo has llevado tú en primera persona? Porque yo creo que ahí sí puede haber diferencia. O sea, tú porque lo vives en primera persona, en este caso la enfermedad rara, yo lo vivo como padre de mi hija, pero yo sí me he dado cuenta que durante tiempo a mí me costaba, por ejemplo, a ver cómo lo explico, ¿no? O sea, el dejar espacio a que a lo mejor la familia cercana, en este caso mis padres, ¿no? Con su rol de abuelos con respecto a mi hija o mi hermano, incluso amigos, cuando ellos me venían, ¿no? A contarme cómo se sentían o tal, yo al principio lo percibía como, digamos, como más piedras que tenía que meter en mi mochila, ¿no? Y no dejaba ese espacio un poco, o sea, era un pensamiento a lo mejor un poco egoísta de, bueno, bastante tengo yo como padre, como para encima tener que ser el hombro de mis padres, de mi hermana, de mis amigos, ¿no? Y eso es verdad que durante un tiempo no lo llevé muy bien, hasta que me di cuenta que efectivamente, oye, pues todos necesitamos nuestro espacio y lo que te digo, mi rol como padre pues es distinto al que tienen mis padres como abuelo o mi hermana como tía, etcétera. Y entonces ahí intenté dar cada uno su espacio, pero no sé a ti si en primera persona también te ha ocurrido, ¿no? El pensar, oye, mira, bastante tengo yo con lo mío como para que encima venga mi amigo, mis padres o quien sea a hablarme de mi enfermedad, ¿no? Bueno, sí. Al final esto ya no es la enfermedad, sino todos los seres humanos somos eh, por defecto egoístas, en el sentido de que buscamos nuestra supervivencia. Entonces, cuando no estamos preparados para asimilarlo es
mucha carga, es duro. Afrontar las cosas te hace que te pese menos y entonces puedes transmitir esa visión que hace que a los demás les pese menos y entonces todo se va liberando. Pero al principio tu propia incapacidad para afrontarlo es un tapón para todos. Entonces, cuando tú fluyes, todos fluyen. Bueno, el ver, mi madre cuando ve que yo no, que algo no lo digiero, pues ella se atraganta igual, ¿sabes? Y sufre, y entonces es diferente, es más doloroso. Yo, la carga de no poder darle nada bueno a mi madre cuando yo estaba en esa situación, darle nada más que disgusto, porque yo estaba con una ansiedad horrible y tal, pues hacía que a mí pues me pesara también que ella sufriera. Era lo que más me pesaba, era yo decía, ahora mismo la vida no tiene sentido, me quiero morir, pero no me muero porque no le puedo hacer eso a mi madre. Qué putada cargar con esto, porque su dolor, su posible, le estoy amargando la vida y si yo me quito de en medio, pues le destrozo toda la vida. Entonces, sí es verdad que las cosas mal hechas, pues lo que te digo, se extiende a todo. Una vez que yo ahora todo ha cambiado, mi madre está estupenda, ¿sabes? Ella es uno mismo, es tú en ese atasco, si empiezas a fluir, todos los demás fluyen. En el momento que tú te has ordenado, has empezado, en vez de ser una víctima, a ser un sanador, o sea, has cogido el toro por la... Claro, pues ahora todo el mundo cuando llega a ti, tú sientes la utilidad que tienes en ordenar las cosas. Esa frustración que tenías antes de no saber qué hacer y te iba llegando, te iba cargando, eran piedras. No es que antes no lo fueran, lo eran. Sí, pero que ahora no digamos, lo sabías. utilizas como, pues como decías, ¿no? Como para empoderarte encima, para ayudar a los que Claro. tienes cerca, ¿no? Pues, Pero claro, tienes tú primero que pasar por ese ya. duelo, por ese enfrentamiento, para Sí, poder tienes que estar ayudar tú a bien los demás. para poder ayudar a los demás, Claro. efectivamente. Oye, pues creo que teníamos media horita que creo que estamos cumpliendo ya, así que creo que deberíamos ir cerrando. Bueno, muchísimas gracias, Javier, A ti, por Gonzalo. compartir tu historia, y yo creo que eso, recalcar el mensaje que queríamos transmitir al principio, ¿no? Pues que el camino que nos ha tocado vivir efectivamente no es sencillo, o sea, creo que decir lo contrario sería mentir. Pero aún no siendo sencillo, bueno, siempre hay algo que está en nuestra mano, ¿no? Para poder hacerlo mejor. Y bueno, yo creo que todos, no sé, bueno, todos conoceréis el vídeo de Bienvenidos a Holanda o el de Playa Montaña, no sé si lo habéis visto, que muestra un poco ese mensaje, ¿no? Que si te quedas digamos, atascado en el caso de Bienvenidos a Holanda, ¿no? Si tú querías ir a Italia y te quedas con esta idea de qué pena que no puedo ir a Italia, pues vas a dejar de disfrutar de todo lo bonito que tiene Holanda, ¿no? Que es un poco todo lo que ha estado comentando Javier de los aprendizajes y enseñanzas que podemos obtener de estas circunstancias que nos han tocado vivir, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo, Javier. Me ha gustado muchísimo la entrevista. Gracias por compartir con nosotros a corazón abierto vuestras vivencias, algo tan personal y tan vuestro, pero que a la vez es muy compartido seguro por muchos de los asistentes que hoy están aquí escuchando como afectados o como padres y familias de personas con enfermedades poco frecuentes. Habéis hablado de muchas cosas, habéis trasladado la importancia del movimiento asociativo, la actitud proactiva en la búsqueda de soluciones, habéis lanzado un mensaje clave, dejar de sobrevivir para empezar a vivir, y cómo los dos habéis encontrado ese punto de inflexión que marcó un poco la diferencia en vuestras vidas a la hora de decir, esta es la realidad y a partir de ahora voy a dejar de preocuparme para empezar a ocuparme de ello. Creo que habéis lanzado muchas ideas. Ahora yo voy a dejar en el foro algunas de las preguntas que lanzasteis al aire, como las de somos víctimas de todo lo que nos ocurre y pensamos que no podemos hacer nada, creemos que podemos abarcar absolutamente todo y que todo depende de nosotros,
o por el contrario somos conscientes de que está en nuestra mano y que no. Y bueno, pues en definitiva, que estar vosotros bien para poder, que estar cada uno bien es importante para poder ayudar a los demás, a nuestras propias familias a vivir la experiencia, y que el camino que nos ha tocado vivir no es sencillo, pero está en nuestra mano hacerlo mejor. Voy a dejar, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, un par de minutos previo a la otra mesa, ¿vale? Y aguantar ahí unos minutillos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levantara la mano, y César desde el panel de control le da acceso para poder realizarla. Eso es, si alguien quiere hacer una pregunta, que pulse el botón de la manita para levantarla y le daremos paso. Hay un botón de una manita. No sabía yo. Sí, los espectadores... Ah, vale, estaba buscándola. ¿Somos víctimas? Sí, eso lo he dejado yo, que son las preguntas que hemos lanzado. Pues nada, si no hay preguntas, agradeceros, os han dejado muchos mensajes en el chat, os han dicho que se sienten identificados con vosotros, os han dicho que muchísimas gracias por la entrevista, que han vivido situaciones similares, y bueno, pues estos son algunos de los mensajes que os van llegando por aquí. Y nada, pues... En cualquier caso, Isabel, tú tienes nuestros datos de contacto, o sea que bueno, que sí, si cualquier momento hiciese falta o lo que sea, por supuesto, a vuestra disposición. Pues nada, Bueno, Javier, Gonzalo, muchas gracias por vuestro tiempo y un fuerte abrazo con todo nuestro cariño. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, Javier. Un abrazo. Vale. Chao. Gracias. Bueno, pues le doy paso a Marta Fonfría para que pueda dar paso a la siguiente mesa. Gracias. El siguiente módulo que va a moderar Marta, mientras que le pueden solucionar esta incidencia, yo voy a ir dando paso a Sonia Martínez, que es fisioterapeuta del CREER, y Ana Meroño, que es del área de participación asociativa de FEDER, que son las dos personas que van a poder compartir con vosotros este módulo en acceso a terapias, nuevas fórmulas de intervención. Se escucha ahora algo por ahí, me parece, Marta. ¿Ahora Sonia, me podéis escuchar? Sí, ahora sí. Gracias. Ahora te escuchamos. Hola. Sonia, damos paso a tu intervención. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de la escuela, CREER FEDER, por haber contado conmigo. Y voy a empezar a compartir la pantalla. Esperemos que vaya todo. Bueno, a ver. Perdonad un segundo. Disculpad, vale. Bueno, en marzo de este año el COVID irrumpió en nuestras vidas y nos ha hecho a todos cambiar un poquito los esquemas que teníamos establecidos. De pronto nos enfrentábamos a una situación en la que nos quedábamos en nuestras casas, no podíamos hacer algo que habíamos hecho habitualmente en nuestras vidas. En mi caso, estas imágenes un poco representan mi situación personal. No podía ir a mi pueblo, donde iba habitualmente, a visitar a mis padres, no podía salir, las calles estaban más o menos vacías y todos nos manteníamos en nuestras casas. Bueno, fue pasando el tiempo un poco, fueron pasando unos meses y esta otra imagen, la de la derecha, representa un poco lo que ha sido este verano. Ha sido agosto, ya era todo diferente, volvíamos a poder pasear por las calles, pero lo hacíamos de una forma muy diferente a cómo lo habíamos hecho ahora. Lo hacíamos con mascarillas, manteníamos las distancias sociales con nuestras familias y con el resto de personas. Todo, de alguna manera, había ido cambiando
y nosotros nos habíamos ido adaptando a esta situación. A nivel profesional ha sido algo muy similar. Partíamos de una primera situación en marzo en la que de pronto todos nos volvimos a casa, estábamos teletrabajando y además nos costaba mucho, a mí en concreto como fisioterapeuta, como profesional que tiene una profesión que es de mucho contacto personal, de mucha proximidad, me costaba muchísimo imaginarme cómo iba a ser esa vuelta a mi día a día. Las imágenes de la izquierda que tenemos aquí son de hace un año, justo un año. Las de arriba son de la escuela CREER FEDER y las de abajo son del 10º aniversario del CREER. Afortunadamente, gracias a Dios, lo pudimos celebrar y ahora nos cuesta a todos, yo creo que imaginarnos un poco en estas situaciones. Solo hace un año de esto y de verdad que veo las imágenes y a mí me parece que nos va a costar bastante retomar esto. Las imágenes de la derecha son también imágenes muy, muy habituales en nuestro centro. Son diferentes talleres que hemos hecho, actividades grupales en las que nos juntábamos con bastantes personas en una misma sala, trabajando y a día de hoy, pues eso, que nos cuesta un poquito a todos imaginarnos en esas situaciones. Pero, bueno, vamos a poner en marcha nuevas estrategias de funcionamiento y todo esto nos va a permitir, en ello estamos, el volver de forma progresiva a la normalidad, el volver con toda la seguridad posible, tanto para nosotros como para los usuarios. Voy a hacer un pequeño repaso de cómo es esta vuelta y en qué nos ha afectado a nivel profesional. Porque al final la vida sigue y vamos a tener que actualizarnos e ir cambiando todas las cosas que nos vayan surgiendo, porque van a ir surgiendo muchas. Vamos a trabajar con bastante incertidumbre y con muy poquitas certezas, porque vamos a estar en una constante actualización y constantes cambios, porque el COVID está cambiando constantemente la situación y nos hace cambiar. Voy a dar un pequeño repaso por la parte presencial, los cambios que nos ha hecho en ese aspecto y por la asistencia un poco a distancia. Entonces, a nivel presencial, vamos a ver qué medidas hemos tenido que tomar, por ejemplo, en las salas. Bueno, pues en las salas hay que hacer una limpieza mucho más exhaustiva que hacíamos antes y desinfección de superficies y de equipos cada vez que cambiamos de paciente. Ser muy exquisitos con la ventilación. Ser muy exquisitos a la hora de seleccionar el material que vamos a utilizar. Evitar los materiales reutilizables e intentar evitar todos los elementos de uso común que sea posible. O sea, si yo puedo utilizar ciertos materiales con una persona determinada, no utilizarlos en ese día con diferentes personas para poderme asegurar que puedo hacer una desinfección más concienzuda aún. Eso a nivel de la sala. A nivel personal, el profesional, muy exquisito en el lavado de manos, siempre lo hemos tenido que hacer entre pacientes, pero aún mucho más exquisito. Intentar evitar llevar todo tipo de complementos, de anillos, de pulseras, cadenas. Los fisios en general no somos mucho de anillos, pulseras y demás porque nos molesta en nuestro trabajo, pero bueno, ser más exquisitos también en ese control. Intentar llevar el pelo recogido, las uñas cortas, que también es muy de nuestro trabajo, sin esmalte de uñas. No usar maquillajes. Si en caso de utilizar gafas, ser también más exquisitos en la limpieza de esas gafas. Todos los artículos personales que tuviéramos de detalles y demás también intentar retirarlos para evitar riesgos y utilizar los EPIs correspondientes adecuadamente. A nivel personal, si hacemos una asistencia no en nuestra sala, pero vamos a un domicilio, aquí en el centro también visitamos domicilios, hay que tener unas medidas también diferentes a las que teníamos antes. Antes de entrar en el propio domicilio, desinfectarnos las manos, colocarnos una bata desechable, protegernos los pies, entrar con un calzado limpio, ponernos unos papis y unos guantes. Y al finalizar la intervención en la casa o la visita, si hemos ido a un seguimiento, a una revisión, retirar los EPIs, la bata, los papis y los guantes dentro de la casa. Y luego al salir quitarnos la mascarilla, la máscara facial, la pantalla y las gafas. Pero eso ya una vez que hemos salido de la casa. Antes de iniciar una intervención, antes de que alguien venga al centro, vamos a ir haciendo también un pequeño triaje telefónico, porque ahora mismo nos tenemos que asegurar de que alguien que viene al centro tampoco sea una persona que pueda tener síntomas o que pueda estar padeciendo el COVID, aunque no lo sepa. Entonces, les hacemos una serie de preguntas de si ha tenido contacto reciente con algún paciente COVID,
si ha presentado fiebre, tos, dolores musculares o algún otro síntoma compatible, que también sabemos que cada vez hay más síntomas diferentes, o la falta de olfato, algún síntoma de los que se conocen compatibles con el proceso COVID, si pertenece a alguna de las poblaciones de riesgo, si ha tenido fiebre en los últimos días. Estos periodos, aquí pone 14 y 21 en si ha sido positivo, pero estos periodos, como casi todos los datos que doy en la presentación, han cambiado, van cambiando constantemente, porque ahora los periodos de aislamiento no son lo mismo, pero bueno, en cada momento irnos ajustando a los que vaya viendo. Y luego, una vez que ya le hemos hecho ese pequeño triaje y ese pequeño cribado antes de venir a la sesión, cuando viene también tiene que conocer que si es posible debe acudir solo, sin acompañante, que tampoco debe llevar complementos en la medida de lo posible, de pulseras, collares, pendientes, porque todo esto nos va a facilitar también la higiene. Si te vas a lavar las manos y llevas pulseras, relojes, ciertos complementos, el lavado no va a ser igual, vas a intentar que no te moje, que no te manche y no va a ser lo mismo. Se les va a pedir que sean más exquisitos todavía con la puntualidad, que sean muy respetuosos, que tampoco lleguen demasiado pronto, porque no se trata de hacer esperas demasiado innecesarias o prolongadas, ni de que coincidan con otras personas. Y que luego dentro del centro también debe conocer que tenemos unas normas que también probablemente se van a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero que básicamente son utilizar gel hidroalcohólico. En nuestro centro se lavan al llegar al centro acompañados por un auxiliar, utilizan el gel hidroalcohólico, se ponen una mascarilla que les portamos nosotros, aunque ellos la traigan se la cambiamos, que deben mantener la distancia dentro de lo posible, tanto con los profesionales como con otros usuarios que se puedan encontrar en un momento determinado, y que deben limpiarse antes de entrar al centro el calzado o la silla de ruedas, en caso de venir en sillas, en una alfombra desinfectante que tenemos en la entrada. Eso es la preparación y la adaptación que tenemos a la vuelta a la fisioterapia como la entendemos, como la hemos entendido como toda la vida hasta ahora, porque eso es lo que hemos manejado hasta ahora, hasta que nos hemos visto con la imposición del COVID y ahora tenemos que preparar también la vuelta o la llegada en algunos casos a la terapia a distancia, a la fisioterapia digital, a la telefisioterapia, a la telerehabilitación, que al final son servicios de atención en salud o apoyo o información que vamos a brindar al paciente, al usuario, a través de diferentes dispositivos o de comunicación digital. Se trata de utilizar los medios electrónicos para cualquier actividad que tenga que ver con la terapia. Puede ser para la historia clínica, puede ser para realizar una valoración, puede ser para hacer un tratamiento en sí, indicarles unas pautas, puede ser para hacer unos seguimientos o también de un uso no necesariamente tan clínico. Podemos utilizar estas herramientas digitales para hacer reuniones a distancia, para hacer reuniones de equipo sin tener que vernos presencialmente y no asumir riesgos innecesarios, o para hacer formación a profesionales o usuarios, como estamos haciendo ahora mismo con la escuela FEDER. Entonces, cuando hablamos de salud digital, podemos estar hablando de muy diferentes cosas. Podemos hablar de aplicaciones móviles, que bueno, más o menos todos tenemos en los móviles diferentes aplicaciones de localizadores, de cocina, de mil cosas. Bueno, pues hay aplicaciones móviles que también están muy relacionadas con la salud, o blogs, o páginas web especializadas, o podemos utilizar esta tecnología para monitorizar constantes vitales, o para ayudarnos de la aplicación de realidad virtual o realidad aumentada en nuestro día a día. En cualquier caso, el objetivo de implementar esta salud digital, de meter esta parte digital y más en distancia a esa parte presencial que siempre ha tenido la fisioterapia, va a ser que prestemos una atención más efectiva, que podamos mejorar el acceso de algunas personas. Hemos visto que en marzo, abril, mayo ha habido muchísimas personas que han tenido que renunciar a sus terapias. Nosotros no estábamos trabajando presencialmente y ellos no recibían presencialmente, pero a la vez tampoco estábamos preparados para hacerlo online. Entonces, bueno, pues ha llegado el momento de que hagamos eso. Antes ha comentado Gonzalo, y me ha gustado mucho la frase, que la oímos mucho ahora, pero es que es verdad, la diferencia o la importancia de
preocuparse o ocuparse. Yo creo que ahora estamos en el momento, hemos tenido uno en marzo muy de preocuparnos, en abril muy de preocuparnos, porque estábamos muy desbordados casi todos, con personas, claro, que ya estaban en primera línea y estaban actuando de una forma más exhaustiva, pero había otros que estábamos un poco más en segunda línea y estábamos más preocupados. Pero yo creo que ahora estamos todos en primera línea y todos debemos estar ocupados. Tenemos que estar preparándonos y en la línea de saber que esto ha cambiado y que nosotros también tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. Esta telerehabilitación, esta terapia a distancia va a tener unas ventajas y va a tener unos inconvenientes. Vamos a hacer un pequeño repaso por ellas. Entonces, por ejemplo, las ventajas que puede tener el incluir la fisioterapia digital en esta situación en concreto, porque antes también existía la telerehabilitación y tenía sus ventajas, pero yo ahora, en este momento que vivimos con el COVID, pues que nos va a eliminar una barrera que ahora mismo es muy importante, la barrera de la distancia. Hay muchísimas personas que no pueden salir de casa. Ya se puede salir de forma general, ya se puede salir a la calle de forma más libre, bastante libre, a nivel social, pero hay personas que por sus situaciones de riesgo elevado, personas por sus limitaciones de movilidad, personas que con una silla de ruedas igual no pueden acceder a un autobús en el que va miles de situaciones, hay personas que tienen la barrera de la distancia a la hora de asistir ahora presencialmente a las terapias. Bueno, pues esa barrera la vamos a quitar, la vamos a romper, porque vamos a ir a su casa nosotros con esta telerehabilitación. La barrera del tiempo. Hay personas que disponen de poco tiempo y el conectarse ahora mismo, si hubierais tenido que venir presencialmente a la escuela Creer FEDER, hubierais pedido permisos en vuestros trabajos, hubierais tenido que organizar vuestras familias para dejarles durante 2 días, todo el mundo hubiera tenido que hacer un engranaje más o menos complicado para poder estar aquí. En cambio, de esta manera, pues bueno, cada uno a lo que puede, pero igual os conectáis durante media hora a una charla o 1 hora a la que podéis o 3 horas seguidas, pero son 3 horas que podéis estar en vuestra casa, en vuestro trabajo, si tenéis un tiempo libre en cualquier momento. Va a solucionar esa dificultad de tiempo. Luego, una parte que desde la fisioterapia es muy importante es el empoderamiento del paciente. Para nosotros, sobre todo los últimos años, estamos luchando mucho. El paciente tiene que ser responsable de su propia salud, tiene que ser el que sea consciente, y en las enfermedades raras la verdad es que lo es muy habitualmente, que el paciente tiene una presencia muy importante en su proceso de salud, en su proceso de tratamiento, y el hecho de que se haga de esta forma, los profesionales les damos más información y les permite tener un mayor conocimiento de todo su proceso y tener mayor autogestión de su situación. Además, nos va a permitir añadir una fisioterapia más eficiente, que también es importante. Cuando tú haces la fisioterapia en tu sala, en tu consulta, bueno, pues al final puede ser más o menos caserillo, puedes trabajar de una manera más o menos de toda la vida en según qué cosas, que no digo que sea malo, no es con tono peyorativo, pero bueno, de aquella manera. Y el trabajar en esta forma, trabajar de forma virtual, sí que nos obliga a utilizar medios más eficientes y a trabajar de una forma, digamos, más organizada, porque nos va a obligar a estandarizar servicios y a que controlemos más el contenido de los formatos y de los recursos. Además, nos va a permitir también tener más creatividad, porque de alguna forma vamos a tener más recursos compartidos entre compañeros y eso va a aumentar la eficiencia y a facilitar el que trabajemos mejor. Claro, no va a ser todo bueno, también tiene inconvenientes. Tiene inconvenientes y barreras que no son fáciles, pero que yo creo que hay que valorarlos. Algunos de estos inconvenientes y estas barreras las podemos limar un poquito, pero hay que trabajar con ellos. Por ejemplo, la regulación es lenta. En la mayoría de las cosas ahora mismo no hay una regulación para la telerehabilitación. ¿Qué nos manejamos? Pues con la regulación que hay para esas mismas cuestiones en la rehabilitación asistencial, en la atención asistencial. Por ejemplo, en la protección de datos. No hay una específica para esto, pero nos manejamos. Va moviéndose mucho, esto va a ir cambiando, pero ahora no hay demasiado. No hay una evidencia sólida, no ha dado tiempo. Nadie ha podido hacer grandes estudios porque nos estamos incorporando de forma masiva todos ahora. Antes sí que había gente, había pioneros. Aquí en Burgos teníamos al doctor Sergio, que sí que, por ejemplo, trabaja con telerehabilitación hace años, pero no es algo que esté muy
muy implantado ni haya demasiados estudios sobre ello, o sea, evidencia poca. Vamos a depender mucho del nivel de alfabetización digital de nuestros usuarios. Hoy, para conectaros aquí, se ha necesitado que yo me forme en esta herramienta, pero también se ha necesitado que vosotros conozcáis la herramienta, quizá a un nivel más básico, pero tenéis que tener conocimientos. El que no sepa cómo conectarse a Zoom no ha podido entrar aquí. El que no tenga, además, en la última parte, en la tecnología, nos exige tanto al profesional como al usuario tener unas herramientas tecnológicas, tener una alfabetización, tener unos conocimientos, tanto el profesional como el usuario, una experiencia, el saber manejarse, te va a exigir un trabajo, y el trabajo a veces, pues bueno, el trabajo a mayores no siempre lo vemos bien, muchas veces le ponemos barreras, porque el fisioterapeuta en concreto, no ya como centro, se encuentra eso, con el reto tecnológico de repente yo ya llevo no sé cuántos años trabajando en fisioterapia. Oye, no te lo sabes todo, estás constantemente en formación, pero bueno, en tu trabajo ya te manejas, vas tranquila, vas segura, pero ahora de repente todo es nuevo y tenemos que ir buscando nuevas herramientas de valoración o herramientas para prescripción, para seguimientos, para comunicación. No es lo mismo una herramienta en la que yo quiero valorar a alguien y necesito tener unos datos que una herramienta que me sirva solo para tener una comunicación. Vamos a ver un poquito eso ahora. Los cambios, como os decía, suelen costar y son difíciles, porque nos cuesta normalmente salir de ese lugar de confort que tenemos los profesionales. Y además se va a necesitar una tecnología y una inversión para conseguir esa tecnología, que por otro lado tiene que ser una tecnología fiable y segura. Y el hecho de que todo esto lo estemos haciendo de una forma tan acelerada, probablemente no ha hecho que la incorporación esté siendo lo más adecuada posible. Lo ideal hubiera sido que todo esto se hicieran muchas pruebas previas y que nos lanzáramos todo a ello cuando lo tuviéramos súper claro. Como nos vienen metiendo prisa por detrás porque hay una necesidad, porque los pacientes, su situación no ha cambiado. Y si ha cambiado incluso, probablemente ha sido para peor, porque han estado sin terapias y porque han estado en una situación complicada. Entonces, ese toque que nos vienen dando por detrás nos hace que no podemos pararnos a hacerlo perfecto. Probablemente vamos a cometer muchos errores, pero bueno, el camino, yo creo, estoy convencida que hay que andarlo, y si tropezamos, pues nos levantamos y ya está. La pregunta que me surgía haciendo esto es, como fisio, ¿todo puede ser digital? Si nos vuelven a confinar, ¿yo todo lo voy a poder hacer digital? No. Probablemente en ningún campo, pero en la fisio, no. Las valoraciones, por ejemplo, son súper difíciles de forma digital, porque siempre hay una interacción, siempre hay una información que es esa confianza, esa relación que se establece con el paciente, el que consigas que haga ciertas cosas cuando tú estás a su lado, que de otra manera es un poco difícil. Luego tenemos otro punto, que yo tengo que ser muy realista con las competencias digitales que tengo. Yo llego hasta donde llego. Yo estoy aquí hoy valiente, porque tampoco controlo tanto. Pero bueno, soy realista, sé que lo tengo que hacer, sé que tengo que avanzar, sé que tengo que seguir y me tengo que seguir formando. Pero hay que ser realista, tampoco nos podemos lanzar porque hasta donde lleguemos. No hay que ser tampoco suicidas. ¿Qué pasa? Que aunque haya personas que igual digan, bueno, pero es que yo prefiero hacerlo muy bien, yo prefiero que hasta que no esté muy formado y hasta que no lo tenga muy claro no voy a empezar, porque esto no es así. Ya, pero es que esto probablemente no va a ser temporal. Es que esto probablemente no te va a dar tanto tiempo, porque igual volvemos a tener una complicación este invierno. Entonces, vamos a intentar tirar hacia adelante y vamos a intentar hacer todo lo posible para realmente hacer lo mejor que podamos esto. A la hora de seleccionar las herramientas tenemos que tener unos criterios. Lo primero y más importante es valorar, hacer un estudio de cuáles son mis necesidades como profesional o las necesidades del usuario. Yo voy a buscar una herramienta que sea útil para mí y para él, no la que mejor funcione en el mercado, no la que mejor funcione a mi vecino del cuarto, no, la que a mí me sirva, a mi trabajo me sirva, porque va a cubrir mis necesidades y a la que va a cubrir las necesidades de la persona a la que yo quiero dar un servicio. Saber qué servicios y qué prestaciones voy a necesitar. Esa herramienta debe cubrir esos servicios y esas prestaciones. Lo mismo, no me sirve una que te permita pasar a punto de cruz, vaya tontada, lo que estoy hablando, pero sí necesito una que tenga unas prestaciones que en rehabilitación me permitan ver lo que necesite.
Los requerimientos tecnológicos, lo que estamos hablando, es un poco todo lo mismo. El que sean compatibles con diferentes dispositivos. Yo no puedo pedir que todos los usuarios tengan cualquier dispositivo. Si yo busco una herramienta que es maravillosa, pero requiere que todo el mundo tenga un dispositivo de ultimísima generación y con no sé cuantísimas actualizaciones, pues probablemente no va a servir, no va a ser útil para nadie más. El que cumpla los requisitos de la protección de datos, el coste sea asumible, tanto para el centro, para el profesional, como para los usuarios. ¿Qué herramientas digitales? Las más conocidas, las más básicas que estamos utilizando ahora. Mensajería. La mensajería está bien cuando yo me voy a manejar para una consulta sencilla, breve, no demasiado complicada. Vale, me va a permitir que la persona con la que yo me manejo sienta que estoy ahí, me permite mantener esa presencia terapéutica, me permite hacer seguimientos generales, pero cuidado, cuando se utilice la mensajería, si vamos a utilizar datos sensibles, si vamos a utilizar información sensible, vamos a intentar utilizar unas apps que sean específicas y más seguras, no las habituales que tenemos de WhatsApp y demás. Correos electrónicos. Si ese mensaje se me queda un poco corto, la pregunta, la consulta, la necesidad de mi usuario es un poquito más complicada. Ya no me sirve con unas frasecillas de sí, no, bueno, bien. No, necesito describir mejor una situación o me viene muy bien para prescribir unas indicaciones, un tratamiento, para hacer un seguimiento. En ese caso, lo recomendable es que utilicemos las corporativas. Las del propio centro, si las tiene, mejor que las personales. Luego tenemos a mayores de alguna manera, la llamada telefónica. Cuando yo por escrito no te puedo, sí que podría, pero igual necesitaba 5 folios para decirte algo que no es tan complicado, pero en una llamada telefónica es mucho más sencillo que nos hablemos, tú también me vas a contestar inmediatamente, si no lo has entendido, te lo adapto, te lo explico de otra manera, lo ajustamos y está muy bien si estos anteriores se nos han quedado cortos. También nos viene mejor en el sentido de que como que parece que te oye, está contigo, siente que le estás acompañando más, que esa presencia terapéutica está más próxima. Si se nos queda corto en según qué situaciones, pues para una valoración, como decía antes, me va a venir mejor una videollamada. Eso me va a permitir que yo hable con la otra persona y nos estemos viendo, que tengamos el feedback que tenéis ahora conmigo, me estáis viendo, pues si veis si estoy con una cara de que me gusta lo que hago, por favor, que esto que acabe, 1000 cosas, te ayuda a que esa alianza terapéutica se refuerce más, porque hay un contacto visual, porque todo nos facilita un poquito más esta situación. Hay unos requisitos previos a cualquiera de estas herramientas, que es, como había dicho antes, que es que nos familiaricemos con esa herramienta. Hay que hacer muchas pruebas. Aquí el mes de septiembre está siendo intensito. Nos lo estamos pasando, estamos probando el Skype, el Zoom, el Teams, con todas las herramientas que tenemos a nuestra mano, probando, fallando, reprobando. Hemos hecho algún taller online de prueba con alguna asociación y bueno, hay que familiarizarse con la herramienta y hay que probar. Hay que planificar y hacer comprobaciones previas, lo que estoy diciendo. Hay que saber lo que queremos hacer. Hay que probar si me va a servir para el grupo con el que me voy a manejar. ¿Qué medios tienen esas personas? Yo no puedo organizar un taller, planificar un taller y plantear una serie de cosas y luego se lo planteo a alguien que no tiene capacidad o no va a tener posibilidad de conectarse a lo que yo le propongo. No tiene ningún sentido. Sería para mí sola, no sirve para la otra persona. Y entonces es lo que decía abajo, que es el comprobar la disponibilidad. Durante la propia sesión es importante que si no hemos hecho nada de protección de datos, se puede hacer en la parte inicial, según qué sesiones con pacientes y demás, el hacer una pequeña grabación, si es una videollamada, por ejemplo, que tengamos su consentimiento. Es muy importante asegurarnos de que hay una buena comunicación, de que nos están oyendo, que nos adecuadamente, el presentarnos y presentar a cualquier persona que estamos sola en el despacho. Pero si hubiera aquí una persona conmigo, lo correcto es que yo os hubiera dicho, pero porque estoy en el despacho, estoy con esta persona, no tenéis por qué estar en comunicación conmigo, pensando que está solo conmigo, que hay otra persona que lo puede oír o que y también es importante que la otra persona, si hay alguien más con él y que se siente, porque nos vamos a asegurar de que eso sea privado y confidencial.
y tener unos puntos que podamos asumir al final para asegurarnos de que la persona en esta nueva... Disculpa, Sonia, no sé si los demás escucháis bien a Sonia. No. César, ¿tú escuchas bien a Sonia? Yo sí que la escucho bien. Es que los panelistas y los participantes están diciéndonos que no se escucha bien. Yo tampoco la escucho bien. Un momento. ¿Está mejor? Un momento. A ver, Sonia, ¿puedes hablar? Sí, sí. ¿Entonces mejor? Ahora mismo sí. No sé si será el ancho de banda igual que ha bajado un poco. Bueno, pues al final esto es un poco lo que estábamos diciendo. Este tipo de situaciones dependen no solo de lo que yo pueda compartir con la persona y de lo que él pueda recibir, pero también dependemos muchísimo de los medios, y lo que estábamos diciendo es que hay que probar mucho, tenemos que estar muy seguros de que la tecnología no nos falte, no nos falle. Bueno, pues verdad que lo siento mucho si me habéis visto de esa manera, porque yo creo que ha sido un poco así. Y bueno, decir que estaba un poco para finalizar, probablemente no, yo personalmente estoy convencida de que a partir de ahora vamos a tener una convivencia entre la atención presencial y la telesalud, que tenemos que intentar sacar partido de esta nueva situación, no la hemos elegido, pero aquí está, que hay que estar preparados para trabajar con mucha privacidad y con mucha seguridad en la medida de lo posible, y poco a poco lo iremos consiguiendo. Que debemos analizar las debilidades y fortalezas de esta nueva situación y sacar de ellas todo lo mejor que podamos. Y definir la estrategia digital, definir exactamente hacia dónde queremos ir con esta herramienta, porque al final la vamos a necesitar. Y lo que os decía, encontrar equilibrio entre la atención presencial y la telesalud. Bueno, para finalizar, quería dar las gracias. Espero que os haya servido y que todos podamos ir compartiendo y aprendiendo poco a poco. Y quería acabar con una frase que ha dicho Javier Botet antes, me ha encantado, lo de quedarse con una novia que no me convence. Creo que no debemos quedarnos con una novia que no nos convence. Probablemente en este proceso vamos a besar unos cuantos sapos, que vamos a encontrar a la novia a la primera, que vamos a tener que ir haciendo ensayo-prueba, pero que merece la pena buscar una novia que al final, si no es para toda la vida, por lo menos que nos sirva en el periodo que estemos con ella. Así que nada, muchísimas gracias a todos y siento que hayáis oído de esa manera. Marta, no se te escucha otra vez. Parece mientras que lo vais solucionando César, Marta, vamos a darle paso a Ana Meroño para continuar en hora, que son las 11:10. Muy bien, perfecto. Hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. Sí. Bueno, pues yo soy Ana, formo parte del área de participación asociativa de FEDER y nada, daros la bienvenida a todos y deciros que estoy súper contenta de participar en esta edición de la Escuela de Formación. Voy a compartir pantalla, un segundito. A ver. Bien, pues antes de comenzar mi ponencia quería contextualizar y señalar las características generales que conforman nuestro movimiento asociativo, el movimiento asociativo de FEDER. Como podéis ver en
en esta pantalla, FEDER nace con 6 entidades y actualmente cuenta con 378 asociaciones, tal y como ha dicho nuestro presidente. Son mayoritariamente personas jurídicas, un 98%, y siendo la mayoría de ellas asociaciones de ámbito estatal. El 45% de los socios cuentan entre 1 año y 9 años de vida más o menos, y más de la mitad de los socios tienen sede, como podéis ver, en Madrid, en Andalucía y en Cataluña. Representan a 1.313 patologías de baja prevalencia y a 96.948 personas. El 63% de las presidencias son asumidas por mujeres, familiares de afectados, y un total de 110 entidades cuentan con la declaración de utilidad pública. Actualmente tenemos 26 socios que están en proceso de solicitar la utilidad pública, y el 90% de nuestros socios utiliza las redes sociales, posee una página web o gestiona una red social. Vale, una vez dicho esto, paso a la ponencia. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, en la última semana de mayo empezamos a ponernos en contacto con nuestro movimiento asociativo que ofrece servicios de atención directa para entrevistarnos con ellos. ¿Con qué objetivos? Pues conocer de primera mano los servicios que ofrecen y cómo los ofrecen para poder crear redes de conocimiento y contacto, y con ese conocimiento lo que nos va a permitir es actualizar esos servicios y poder construir un mapa de recursos que nos permita en un futuro poder trabajar en red. Como podéis ver, nuestro punto de partida son 148 entidades. ¿De dónde sacamos esas 148 entidades profesionalizadas? Pues tenemos a través de muchas vías. Entre ellas están las encuestas que os realizamos, tanto la encuesta anual que se pasa como a través de nuestra convocatoria única. Cogemos esos datos y tenemos actualmente pues que 148 entidades están profesionalizadas. Hasta la fecha, desde la última semana de mayo, hemos entrevistado a 88 entidades de esas 148 profesionalizadas, y de esas entidades entrevistadas hemos hecho 2 distinciones entre entidades con servicios de atención. ¿Qué significa esto? Son entidades en cuyos fines contemplar la realización de actividades organizadas para la prestación de servicios, y entidades que son centros de atención. ¿Qué quiere decir esto? Pues son entidades dotadas de infraestructura material con ubicación autónoma e identificable donde presentan los servicios. ¿Vale? Del total de esas 88 entrevistas que hemos hecho a nuestro movimiento asociativo, 10 de ellas tienen centros de atención y 78 son entidades profesionalizadas que ofrecen servicios de atención directa. Los tipos de centros de nuestras entidades, que son centros, tenemos centros de atención diurna, centros de día, centro ocupacional, centro de atención integral a enfermedades raras, centros de atención temprana, centro de adultos y servicios privados, centro de neurorehabilitación integral y centro de alojamiento para niños que van a ser operados. Bien. Pasamos a los servicios profesionalizados que ofrece nuestro movimiento asociativo. ¿Qué es esto? Son servicios que presta nuestro movimiento asociativo por parte de profesionales. Como podéis ver en la diapositiva, el servicio que más ofrece nuestro movimiento asociativo es el servicio de información y orientación. 79 de nuestras entidades lo tienen profesionalizado. ¿Qué significa esto? Que lo realizan a través de un profesional, trabajador social, y en ciertas ocasiones, como ya veremos más adelante, pues puede ser pues, un psicólogo o un terapeuta. El segundo
servicio que más ofrece nuestro movimiento asociativo es el psicología, el servicio de atención psicológica, con 70 entidades. El tercero, fisioterapia. Cuarto, asesoría. Quinto, logopedia. Sexto, terapia ocupacional. Y séptimo, en enfermería. Motivo por el que el movimiento asociativo ofrece estos servicios de atención. Hemos hecho 4 distinciones. Aunque ofertado por la Administración el tiempo no es suficiente, aunque ofertado por la Administración ofrece un servicio especializado, es una necesidad del colectivo y no la ofrece la Administración, y siendo suficiente se ofrece como refuerzo. Bueno, como podéis ver, esta diapositiva es súper identificativa, ¿vale? En todos los servicios que ofrece nuestro movimiento asociativo lo oferta porque es una necesidad del colectivo y no lo ofrece la Administración. ¿Qué es lo que pasa? Al ser patologías de larga duración, crónicas que duran a lo largo de la vida de los usuarios de nuestras entidades, que lo que ocurre, la Administración ofrece esos servicios en momentos puntuales, una operación, un momento de crisis en una situación especial, pero una vez que ha terminado ese proceso, la Administración deja de darlo. Entonces son las entidades del tercer sector las que tienen que ofrecer ese servicio a nuestros socios. ¿Quién realiza el servicio? Hemos identificado servicios profesionalizados. No solo hemos identificado el profesional contratado por la propia entidad, también hemos identificado ese servicio profesionalizado a través de centros que facturan a la entidad porque no pueden tener un profesional en su plantilla, o entidades privadas con descuento a socios por cualquier convenio de colaboración entre entidades privadas y nuestros socios, a través de FEDER, que como podéis ver el servicio de asesoría jurídica, 37 de nuestras entidades lo ofrecen o se apoyan en FEDER, 11 a través de centros que facturan a la entidad y 4 entidades privadas con descuentos a socios. Sí que decir que en este tipo de servicio puntualizar que el asesoramiento es totalmente gratuito y que supone un gasto al usuario cuando tienen que ir a juicio. ¿Vale? El servicio de atención psicológica tiene 37 entidades, tienen profesional, un psicólogo en su plantilla. 25 entidades lo hacen a través de centros que facturan a la entidad, y 5 entidades a través de FEDER. Fisioterapia, quiero remarcar el 20 a través de centros que facturan a la entidad de fisioterapia, porque como sabéis, nuestro movimiento asociativo la gran mayoría es a nivel nacional. ¿Qué es lo que ocurre? No tienen una sede, tienen sede, pero tienen usuarios desperdigados por toda la geografía española, por lo que tienen distintos centros en las distintas comunidades autónomas y ciudades donde tienen usuarios, y son esos centros los que atienden a esas personas que necesitan ese tipo de servicio y les facturan luego a la entidad. Y bueno, y ya terminar con el servicio de información y orientación, que es el que está más profesionalizado dentro de nuestro movimiento asociativo en enfermedades raras. 73 entidades tienen un profesional contratado para ofrecer este servicio. También decir que nuestras entidades que no están profesionalizadas ofrecen este servicio pues a través de miembros de junta directiva o voluntarios.
Bien, perfiles profesionales que atienden los servicios. El servicio de atención de fisioterapia solo lo pueden hacer fisioterapeutas, entonces todas las entidades que realizan este servicio lo ofrecen fisioterapia. Terapia ocupacional, pues un terapeuta ocupacional. Logopedia tenemos 21, psicología tenemos 68 entidades que lo hacen a través de psicólogos. Y decir que en el caso en el que este servicio lo realiza un terapeuta o un trabajador social es porque son grupos de trabajo, grupos de ayuda mutua o grupos de apoyo, ¿vale? Que no es una atención psicológica en sí. Asesoría jurídica, como veis, casi todos son, 25 entidades son abogados y un trabajador social. Pero son asesorías relacionadas con dependencia o discapacidad. El 90% de nuestras asociaciones tiene servicio de información y orientación, pero está dentro del servicio de atención social. El servicio de atención social que ofrece mayoritariamente un trabajador social, aparte de informar y orientar en relación a la patología, también tiene ciertas consultas que tienen relación pues, con el grado de discapacidad, como solicitar la minusvalía, etcétera, etcétera. Y esto puede realizarlo un trabajador social. No solo son los perfiles que hemos visto anteriormente los que están contratados por nuestras entidades, hay más perfiles contratados por nuestras entidades que son, hay entidades que tienen director, sobre todo las entidades que son centros de atención, comunicador, administrativos, captadores de fondos, nutricionistas, pedagogos, auxiliares de enfermería y ayuda a domicilio, integradores sociales y gestores de centros. También decir que nuestro movimiento asociativo también funciona con el voluntariado. Y habría que distinguir también en entidades que a lo mejor no tienen profesional contratado, pero sí que ofrecen servicio a través de voluntarios profesionales, es decir, puede que no esté contratado un psicólogo, pero lo está haciendo de forma voluntaria, pero su formación tiene el título de psicología, o un trabajador social o un terapeuta. ¿Vale? La mayoría de las entidades ofrecen sus servicios a socios y familiares y personas con una enfermedad no socia y sus familias. Aquí me gustaría matizar que hay un grupo de entidades que suelen ser entidades de enfermedades raras que tiene un amplio abanico que representa un amplio abanico de enfermedades raras y no raras. Estas entidades sí que ofrecen sus servicios a usuarios de otras patologías raras y no raras, ¿vale? Y también decir que el resto de entidades que sí la ofrecen a sus socios y familiares o personas con una enfermedad rara que no son socias y sus familias, sí que si quedan plazas libres en relación a alguno de los servicios que ofrecen, sí que amplían su ratio de actuación y esas familias o esas personas que a lo mejor no tienen esa patología o son familiares pueden acceder a esas actividades o a esos servicios. No sé si voy muy rápida o si voy muy rápida me lo decís o no entendéis algo. Es que es muy raro el no veros ni oíros. Bien, continuamos con la financiación de los servicios de nuestro movimiento asociativo. Pues en esta diapositiva pues decir que el 100% de nuestras entidades coinciden en que la financiación es un compendio de la administración, de fondos propios de la entidad, colaboradores de la entidad, copago. Copago mucho menos, ¿vale? Copago es sobre todo en entidades que tienen convenios de colaboración con entidades que ofrecen servicios y lo que hace es que la entidad pone una parte de ese servicio y el usuario pone otra pequeña cantidad, esa es muy poquita. También decir y puntualizar en esta diapositiva que
según la financiación que tenga nuestro movimiento asociativo, así cambia la profesionalización de la entidad. Es decir, si una entidad consigue pues una financiación por parte de la administración, que es lo que ocurre, puede contratar a un trabajador social o a un psicólogo para realizar este proyecto que le ha financiado la administración o incluso colaboradores privados. Pero en el momento en el que se acaba, si no consigue esa financiación, pues tiene que prescindir de los servicios de ese psicólogo o de ese trabajador social o de ese profesional que ofrece ese servicio. Por eso fluctúa tanto la profesionalización de nuestros socios. En diapositivas anteriores habréis podido ver el número de entidades, pues estos números van a fluctuar a lo largo de los años en relación a las subvenciones y al crecimiento de nuestro movimiento asociativo. ¿Vale? Edades de los usuarios que tienen acceso a los servicios que ofrece nuestro movimiento asociativo. Bien, uy, perdón, me perdí. Ahí estamos. Como podéis ver, las azules, las barritas azules son nuestras entidades que representan a menores y adultos en cada uno de los servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicología, enfermería, asesoría jurídica y SIO, que son los servicios que en esta entrevista estamos viendo que son los más profesionalizados en nuestro movimiento asociativo. Pues un alto porcentaje de entidades, sus usuarios son menores y adultos. Un menor porcentaje de entidades ofrece sus servicios a menores y adultos. ¿Pero esto por qué? Porque son entidades que representan una patología específica o concreta que afecta a esa edad. Pues enfermedades que aparecen en la infancia o enfermedades que aparecen en la edad adulta. Y nada, terminar diciendo, no sé ni el tiempo que he tardado. He sido rápida, ¿eh? Pues nada, terminar dando las gracias a todo el movimiento asociativo, sobre todo al que he entrevistado, que ha sido enriquecedor. O sea, me siento súper afortunada de estar en este proyecto y lo que me habéis dado ha sido, es que no compara. Me siento súper afortunada de haber compartido ese espacio con vosotros y haber conocido vuestro funcionamiento y poneros cara, que es lo que hablábamos. Esta situación de pandemia lo que ha hecho es que utilicemos más estas redes y nos pongamos cara, no sea todo de teléfono y email. Entonces creo que nos ha hecho, pues, juntarnos un poquito más. Y nada, quiero terminar con esta frase, que es crecer con vosotros nuestra esperanza, porque sin vosotros FEDER no sería FEDER. Y nada, espero no haberos aburrido, no haber ido muy rápida y muchísimas gracias. Gracias, Ana, por tu intervención. Estoy en la pantalla de Begoña porque pediros disculpas porque mi ordenador está dando problemas. Vamos a dar paso a las preguntas. Aquí en el chat tenemos alguna intervención. Nos dicen desde los participantes, lanzan una pregunta, y es que han echado en falta en la ponencia de Ana el tratar el tema del asistente personal. Ana, ¿quieres dar respuesta?
Hola, nosotros lo que hacemos es conocer los servicios, y lo que hemos puesto a disposición y en conocimiento de todo nuestro movimiento asociativo son los servicios que ofrece, los servicios que más ofrece nuestro movimiento asociativo. ¿Vale? Tenemos en cuenta que hay entidades pues, que por sus características necesitan de este profesional, pero de momento y hasta la fecha los servicios que más ofrece nuestro movimiento asociativo son los que hemos tratado en esta ponencia. Gracias, Ana. No tenemos ninguna pregunta más. Sí que trasladaros de parte de los participantes, tanto a Sonia como a ti, Ana, vuestra participación y los datos que estáis ofreciendo en esta mesa. Si no tenemos ninguna pregunta más, nadie levanta la mano. Bueno, pues aunque es un poco antes del tiempo previsto, finalizamos esta mesa, no sin antes recordaros que esta tarde a las 5 se inicia la mesa Buenas prácticas en protocolos de actuación frente al COVID, y sí que os pediríamos a todos los participantes que si por favor os podéis conectar 15 minutos antes en previsión de cualquier problema técnico que podamos tener, como he tenido yo. Os pido disculpas por todos estos problemas, pero bueno, muchísimas gracias por todo y os emplazamos esta tarde. Gracias. Gracias a todos.